¿Sabías que la orina oscura en los sobrevivientes de los Andes revela un proceso impresionante en el cuerpo? En 1972, un grupo de sobrevivientes de un accidente aéreo en los Andes experimentó una situación extrema que desafió su capacidad de supervivencia a lo largo de los 72 días que estuvieron perdidos en la montaña, aislados en medio de la nieve y el frío, sin alimentos ni abrigo adecuado. Se vieron obligados a tomar decisiones extremas para mantenerse con vida. Una de las sorprendentes consecuencias de esta lucha por la supervivencia fue la orina oscura que algunos de ellos comenzaron a experimentar. ¿Sabes a qué se debe esta particularidad? En este video exploraremos el fascinante proceso detrás de este fenómeno y cómo el catabolismo muscular en condiciones extremas impacta en la salud y la supervivencia. Acompáñanos en este viaje por la ciencia de la supervivencia. El cuerpo humano es una máquina increíblemente compleja que requiere una variedad de nutrientes líquidos para funcionar correctamente. Los nutrientes, como las proteínas, los carbohidratos y las grasas, son fundamentales para proporcionar energía y mantener las funciones vitales. Los líquidos, especialmente el agua, son esenciales para la hidratación y para transportar nutrientes y desechos por todo el cuerpo. En condiciones extremas, como la deshidratación y la falta de alimentos, el cuerpo puede experimentar dificultades para obtener los nutrientes necesarios para funcionar correctamente. La deshidratación ocurre cuando el cuerpo pierde más líquidos y electrolitos como sodio, cloro y potasio de los que ingiere, lo que puede provocar una serie de problemas de salud como fatiga, mareos e incluso daño renal. En cuanto a la falta de alimentos, el cuerpo puede recurrir a un proceso conocido como catabolismo muscular para obtener energía. Los músculos están compuestas por fibras musculares, estas por proteínas, las proteínas a su vez por distintos aminoácidos. Durante el catabolismo muscular, el cuerpo descompone los tejidos musculares para obtener aminoácidos, que convertirá en glucosa para proporcionar energía al cuerpo, por un proceso que se denomina neoglucogénesis. Neo de nuevo, gluco de glucosa y génesis de creación. Cuando nuestros cuerpos se enfrentan a situaciones extremas, como la falta de alimentos o el ejercicio intenso, necesita encontrar formas creativas de obtener energía para funcionar correctamente. Ahí es donde entra en juego este proceso. La neoglucogénesis es como la fábrica de glucosa del cuerpo, que se ejecuta en el hígado y en los riñones. Toma aminoácidos de las proteínas, el lactato del ejercicio intenso e incluso el glicerol de las grasas y los transforma en glucosa, que es la forma en la que nuestro cuerpo almacena y utiliza energía. Este proceso no solo es increíblemente inteligente, sino que también es vital para nuestra supervivencia. Nuestro cerebro, por ejemplo, es un devastador de glucosa. Es su principal fuente de energía y necesita un suministro constante para funcionar correctamente. Por eso, cuando los niveles de glucosa en sangre son bajos, la neoglucogénesis se activa para mantenernos en marcha. Pero el problema es que si este proceso continúa durante mucho tiempo, puede provocar una pérdida significativa de masa muscular y debilitar el cuerpo, así como la producción de complejos desechos metabólicos. Es este punto el que más nos interesa para dar respuesta a lo que nos trajo a este video. Después de entender esto, ¿cuál es la relación de esto con el color de la orina? Uno de los productos de desecho de este proceso de catabolismo muscular es la mioglobina, una proteína que se encuentra en los músculos y que le da su color rojo característico. Cuando hay un aumento significativo del catabolismo muscular, como en casos de lesiones graves, traumatismos o condiciones médicas específicas o condiciones de privación de alimentos por periodos prolongados, se puede liberar una gran cantidad de mioglobina en el torrente sanguíneo en este proceso de desintegrar los músculos. Esta mioglobina puede ser filtrada por los riñones y eliminada a través de la orina. La presencia de mioglobina en la orina puede causar un cambio en su color, volviéndola más oscura de lo normal. Esta condición se conoce como mioglobinuria y es un síntoma que indica un desglose muscular significativo. Claro, también hay otras condiciones que pueden causar mioglobinuria, como por ejemplo el síndrome de atrapamiento de los músculos, la rhabdomiólisis o el síndrome compartimental, y pueden ser un signo de daño muscular grave que requiere atención médica inmediata. Es importante tener en cuenta que el cambio en el color de la orina no siempre está relacionado con el catabolismo muscular. Otros factores, como la deshidratación, la ingesta de ciertos alimentos o medicamentos, también pueden afectar el color de la orina. Así que
Si usted presenta esta situación, siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud para obtener un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado en caso de necesitar. Por lo tanto, para ir finalizando, la orina oscura en los sobrevivientes de los Andes es el resultado de un proceso sorprendente en el cuerpo humano. La falta de alimentos y las condiciones extremas llevaron a un aumento significativo en el catabolismo muscular, donde los tejidos musculares se descomponen para obtener energía en un proceso llamado neoglucógenesis. Este proceso liberó mioglobina en el torrente sanguíneo, que luego se filtró por los riñones y se eliminó a través de la orina, dando como resultado un cambio en su color. La mioglobinuria, como se conoce este síntoma, es un signo de desglose muscular significativo y puede ser un indicador de daño muscular grave. Es importante tener en cuenta que este cambio en el color de la orina no siempre está relacionado con el catabolismo muscular, ya que hay otros factores como la deshidratación que también pueden influir. En Píldoras de Saber Médico, donde la salud está al alcance de todos, entendemos la importancia de comprender cómo funciona nuestro cuerpo en situaciones extremas para poder mantener nuestra salud y supervivencia. Gracias por acompañarnos en este viaje por la ciencia de la supervivencia.